A lo largo del tiempo, las historias de traición e infidelidad han cautivado la curiosidad humana. Desde los mitos antiguos hasta los dramas modernos, la idea de ocultar el verdadero yo parece resonar en culturas y generaciones. Sin embargo, por muy intrigantes que puedan ser estas historias, a menudo comparten una verdad escalofriante: lo que está oculto no permanece así para siempre. Considere la historia de un rey que construyó su imperio basándose en la confianza, solo para descubrir que la traición se estaba gestando justo delante de sus narices. O la historia de un amigo de confianza cuya traición secreta se desvela a la luz de la verdad. La Biblia está llena de relatos de este tipo, que nos advierten de la inutilidad de ocultar la infidelidad, porque nada escapa a los ojos vigilantes de Dios. En este video, exploramos la profunda realidad de que Dios conoce cada pensamiento, acción e intención. Descubriremos verdades bíblicas que nos advierten contra la infidelidad secreta y resaltaremos el camino hacia la redención para aquellos que eligen caminar en la luz. Desde los albores de la creación, la omnisciencia de Dios ha sido una verdad innegable, entretejida en el tejido mismo de su naturaleza divina. Este conocimiento omnicomprensivo no es solo un concepto distante o teórico, es una realidad profundamente personal que toca el núcleo de cada vida humana. El Salmo 139 lo ilustra profundamente: tú me has examinado, Señor, y me conoces. Tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, percibes mis pensamientos desde lejos. Estas palabras no son meramente poéticas, son una invitación a maravillarse ante la profundidad del entendimiento de Dios. Imaginemos, por un momento, el alcance incomprensible de tal conocimiento. La conciencia de Dios se extiende más allá de lo obvio y lo observable. Llega a los rincones invisibles del corazón y la mente humanos. Cada pensamiento, por fugaz que sea, le es plenamente conocido. Cada acción, por insignificante que parezca, es observada atentamente. Las motivaciones que impulsan estas acciones, incluso aquellas que podríamos tener dificultades para expresarnos a nosotros mismos, quedan al descubierto ante el Creador. Esta realidad desafía la creencia humana común de que los secretos pueden permanecer ocultos. La gente a menudo actúa como si ciertos actos, realizados en la intimidad de la oscuridad u oscurecidos por planes inteligentes, pudieran escapar a la detección. Sin embargo, la Biblia desmantela esta ilusión con claridad inquebrantable. El Salmo 139, 12 declara: ni siquiera las tinieblas te serán oscuras, la noche brillará como el día, porque las tinieblas te serán como luz. Aquí reside una verdad profunda y misteriosa: para Dios, no hay diferencia entre la luz y la oscuridad. La oscuridad, que los humanos a menudo asocian con el ocultamiento y el anonimato, no tiene poder para oscurecer ante su mirada. De la misma manera que la luz del día ilumina cada rincón de una habitación, la visión de Dios penetra cada sombra, exponiendo todo lo que reside en su interior. ¿Qué significa para nosotros que Dios nos conozca tan completamente? Esta pregunta suscita una sensación de asombro, pero también de inquietud. Por un lado, es un consuelo saber que aquel que nos formó en el vientre de nuestra madre nos comprende completamente. Él conoce las luchas que enfrentamos, el dolor que soportamos y los anhelos que dan forma a nuestras oraciones. Sin embargo, por otro lado, este mismo conocimiento nos enfrenta a una verdad incómoda: no podemos escondernos de Dios, ni en nuestras acciones, ni en nuestros pensamientos, ni siquiera en nuestras intenciones. Considere las implicaciones de esta omnisciencia divina. Cuando actuamos con bondad, incluso en las formas más pequeñas, Dios lo ve y lo reconoce. Una tranquila palabra de aliento, un momento de compasión ofrecido a un extraño, no pasan desapercibidos para Él. De manera similar, cuando flaqueamos, cuando nuestros pensamientos se desvían hacia la amargura, la envidia o el engaño,
Dios también lo percibe. No es simplemente un observador pasivo, Él discierne las motivaciones detrás de cada elección. La idea de que Dios conoce plenamente las motivaciones es particularmente sorprendente. El juicio humano a menudo se centra en acciones externas, lo que se puede ver y medir. Sin embargo, la perspectiva de Dios es infinitamente más profunda. Él mira dentro del corazón y discierne por qué hacemos lo que hacemos. Por eso la Biblia enfatiza la importancia de la pureza tanto en la acción como en la intención. No basta con parecer justo exteriormente, nuestros corazones también deben alinearse con su verdad. En un mundo donde el secreto y la privacidad a menudo son valorados, el concepto de los ojos de Dios que todo lo ven puede resultar abrumador. Las personas se han vuelto expertas en construir fachadas, presentando a los demás versiones cuidadosamente seleccionadas de sí mismas. Pero estas fachadas se desmoronan bajo el escrutinio de la omnisciencia divina. Los muros que construimos para protegernos del juicio de los demás son transparentes para Dios. La naturaleza misteriosa e inquietante del conocimiento de Dios nos invita a reflexionar profundamente. ¿Por qué los humanos se esfuerzan por esconderse? ¿Qué impulsa el instinto de ocultar pensamientos o acciones? En el fondo, esta tendencia a menudo surge del miedo al juicio, al rechazo o a las consecuencias de ser verdaderamente conocido. Sin embargo, paradójicamente, es al reconocer y abrazar el conocimiento completo que Dios tiene de nosotros como encontramos la libertad. La omnisciencia de Dios no es un arma empuñada para condenar, sino una faceta de su carácter que invita a la transformación. Cuando llevamos todo nuestro ser a la luz de su presencia, nuestros defectos, fracasos y temores, Él no se aleja. En cambio, ofrece gracia. El mismo Dios que conoce cada imperfección también conoce nuestro potencial. Él ve la belleza que puede surgir del quebrantamiento, la fuerza que puede surgir de la debilidad y la fe que puede surgir de la duda. El Salmo 139 no es simplemente una declaración del conocimiento de Dios, es un llamado a la confianza. Nos recuerda que somos plenamente conocidos y, sin embargo, plenamente amados. Aquel que percibe nuestros pensamientos desde lejos es también aquel que nos une con cuidado y propósito. Esta doble realidad, la de ser conocidos y amados, nos invita a dejar de lado las pretensiones y vivir auténticamente ante Dios. Las imágenes de oscuridad y luz en el Salmo 139:12 profundizan aún más nuestra comprensión de la omnisciencia de Dios. La oscuridad, a menudo asociada con el secreto y el miedo, pierde su poder en la presencia de Dios. Esta verdad nos desafía a reconsiderar nuestra relación con las partes ocultas de nuestras vidas. ¿Qué significaría dar un paso hacia la luz, vivir de forma transparente ante el Creador que todo lo ve? Vale la pena reflexionar sobre las implicaciones de una vida vivida con plena conciencia de la omnisciencia de Dios. ¿Cómo podría este conocimiento moldear nuestras decisiones, nuestras interacciones y nuestros pensamientos internos? Nos impulsaría a actuar con mayor integridad, sabiendo que nada escapa a su atención. Nos llevaría a examinar nuestro corazón más de cerca, buscando alinear nuestras intenciones con su voluntad. Por más misterioso e inspirador que sea el conocimiento de Dios, en última instancia es una fuente de esperanza. En un mundo donde los secretos pueden dividir y engañar, donde los motivos ocultos pueden conducir a la destrucción, la omnisciencia de Dios es un faro de verdad. Nos asegura que ninguna injusticia pasará desapercibida, ningún acto de fidelidad será olvidado y ninguna alma quedará oculta. Esta verdad es a la vez humillante y fortalecedora. Nos recuerda nuestra responsabilidad ante Dios, pero también afirma nuestro valor ante sus ojos. Ser plenamente conocido por el Creador es un privilegio que sobrepasa la comprensión humana. Es una invitación a vivir auténticamente, a abrazar la libertad que proviene de ser completamente conocido.
En esta transparencia no encontramos una condena sino una invitación a acercarnos a aquel que mejor nos conoce. La omnisciencia de Dios, entonces, no es simplemente una doctrina que debe entenderse sino una realidad que debe vivirse. Nos llama a salir de las sombras, a confrontar las partes ocultas de nosotros mismos y a confiar en la gracia que nos ve tal como somos y todavía nos ama. Este es el profundo misterio y la esperanza de ser conocidos por Dios. La historia de la infidelidad oculta resuena en toda la Biblia y conlleva un peso de precaución moral y espiritual. Desde el relato de Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento hasta la narración de Acán en el Antiguo Testamento, estos relatos están tejidos con un hilo de profundo misterio. Advertencia y la presencia ineludible de la justicia divina. Los detalles, aparentemente arraigados en tiempos pasados, siguen siendo sorprendentemente relevantes hoy, desafiando las tendencias humanas a ocultar, engañar y priorizar las apariencias sobre la verdad. El relato de Ananías y Zafira, tal como se cuenta en Hechos 5, revela los peligros del engaño disfrazado de generosidad. Esta pareja, miembros destacados de la comunidad cristiana primitiva, hizo una exhibición pública de su contribución a los apóstoles, afirmando haber ofrecido todo el producto de la venta de sus tierras. A sus pares, debió parecerles un acto noble y desinteresado, tal vez incluso suscitando admiración y respeto. Pero bajo la superficie de su generosidad exterior se escondía un oscuro secreto. Habían conspirado para retener una parte de las ganancias para ellos mismos, manteniendo al mismo tiempo la ilusión de una rendición total. Lo que hace que su historia sea tan inquietante no es simplemente el acto de ocultarla, sino la elección deliberada de tergiversarla. El pecado de Ananías y Zafira no fue quedarse con parte del dinero sino mentir al respecto. Su engaño fue un acto dirigido no solo a los apóstoles o a la comunidad sino a Dios mismo. Cuando Pedro confrontó a Ananías, sus palabras llegaron al meollo del asunto: no habéis mentido solo a los hombres, sino a Dios. Hechos 5:4. Esta declaración subraya una verdad aleccionadora: ningún acto, por secreto que sea, puede escapar a la mirada omnisciente de Dios. Las consecuencias inmediatas y catastróficas de sus acciones dejan una huella indeleble en la narrativa bíblica. Ananías cayó muerto a los pies de Pedro al ser confrontado, y más tarde, Zafira corrió la misma suerte cuando repitió la mentira. Lo repentino de su juicio subraya la gravedad de su pecado y sirve como un claro recordatorio de la naturaleza santa de Dios. Él no es un espectador de nuestras acciones, sino un participante activo que todo lo ve y que discierne no solo lo que hacemos sino también por qué lo hacemos. Pasando al Antiguo Testamento, la historia de Acán en Josué 7 revela un tema paralelo del pecado oculto y sus devastadoras consecuencias. Después de la milagrosa victoria en Jericó, a Israel se le ordenó destruir todo lo que había en la ciudad y dedicar ciertos artículos a Dios como ofrendas sagradas. Sin embargo, en un momento de tentación, Acán sucumbió a la codicia. Tomó una túnica, plata y oro y los enterró debajo de su tienda, creyendo que sus acciones pasarían desapercibidas. A primera vista, las acciones de Acán pueden parecer menores, incluso intrascendentes. Pero los resultados fueron todo menos triviales. Su desobediencia interrumpió el pacto entre Israel y Dios, lo que resultó en la derrota de la nación en su siguiente batalla. El sufrimiento colectivo causado por la transgresión oculta de un hombre es un recordatorio escalofriante de cómo el pecado a menudo extiende su alcance más allá del individuo, enredando a otros en sus consecuencias. La historia de Acán culmina con una revelación dramática. A través de la guía de Dios, Josué identifica metódicamente al culpable, sacando a la luz el pecado oculto de Acán. Cuando lo confrontan, Acán confiesa, pero el daño ya está hecho. El castigo es severo: Acán, su familia y todos sus bienes son destruidos.
Este resultado, por duro que parezca, resalta la seriedad con la que Dios considera la infidelidad, particularmente cuando interrumpe la relación colectiva entre Él y su pueblo. Estas historias comparten sorprendentes similitudes, pero cada una proporciona una visión única de la naturaleza de la infidelidad oculta. Tanto Ananías como Zafira y Acán actuaron bajo el supuesto de que sus secretos podían ocultarse a los demás y, por extensión, a Dios. Subestimaron la omnisciencia divina que no deja ningún rincón del corazón humano sin explorar. Sus acciones también reflejan un problema más profundo, la falta de confianza en la provisión de Dios y la priorización del interés propio sobre la obediencia. En el caso de Ananías y Zafira, su deseo de reconocimiento y estatus dentro de la comunidad superó su compromiso con la honestidad y la integridad. Buscaban parecer más generosos y desinteresados de lo que realmente eran, valorando los elogios humanos por encima de la aprobación divina. Acán, por otro lado, fue impulsado por la codicia y la falta de fe en la capacidad de Dios para proveer. Al tomar los objetos dedicados, demostró la creencia de que sus propios esfuerzos eran más confiables que las promesas de Dios. Ambas narrativas revelan los efectos dominó del pecado oculto. Las acciones de Ananías y Zafira trajeron temor y reverencia a toda la comunidad cristiana, recordándoles lo sagrado de su compromiso con Dios. El pecado de Acán provocó la pérdida de vidas en la batalla y el socavamiento de la unidad y la fuerza de Israel. Estas consecuencias sirven como advertencia de que la infidelidad secreta nunca es verdaderamente secreta y que su impacto a menudo se extiende mucho más allá del individuo. Las historias también nos confrontan con la incómoda verdad sobre la naturaleza humana. ¿Por qué la gente esconde sus pecados? ¿Qué impulsa el instinto de ocultar las malas acciones, incluso cuando las consecuencias pueden ser graves? En esencia, esta tendencia a menudo surge del miedo a ser juzgado, a exponerse o a perder lo que más valoramos. Sin embargo, estos relatos bíblicos nos desafían a considerar la inutilidad de tal ocultamiento. El conocimiento de Dios no está limitado por el tiempo, el espacio o las circunstancias. Ve las motivaciones ocultas del corazón con tanta claridad como las acciones que producen. Lo que hace que estas narrativas sean particularmente convincentes es el mensaje subyacente de esperanza y transformación. Si bien las consecuencias de la infidelidad oculta son innegables, las historias también resaltan la importancia de la confesión y el arrepentimiento. Aunque el juicio de Ananías y Zafira fue rápido, la narrativa bíblica más amplia está llena de ejemplos de la misericordia de Dios extendida a aquellos que reconocen humildemente sus pecados. El destino de Acán, aunque trágico, sirve como advertencia que nos insta a abordar nuestros fracasos antes de que provoquen un daño mayor. Al reflexionar sobre estas historias, se nos invita a examinar nuestras propias vidas. ¿Hay áreas en las que nosotros también hemos sucumbido a la ilusión del secretismo? ¿Hemos priorizado las apariencias sobre la autenticidad? Estos relatos bíblicos nos obligan a afrontar estas preguntas, no con miedo sino con un sentido de reverencia y responsabilidad. Nos recuerdan que la justicia de Dios, aunque inflexible, también está profundamente entrelazada con su misericordia. Nos llama a caminar en la luz, a ser transparentes ante Él y a confiar en su gracia para cubrir nuestros defectos. La resonancia de estas historias radica en su capacidad de trascender el tiempo y hablar de la condición humana universal. Incluso en un mundo muy diferente del escenario de Ananías, Zafira y Acán, los principios que ilustran siguen siendo profundamente relevantes. Nos desafían a considerar el costo de la infidelidad oculta, no solo el precio que podemos pagar sino el impacto que tiene en quienes nos rodean y en nuestra relación con Dios. Al reflexionar sobre estas narrativas, recordamos que la mirada de Dios no es de condenación sino de anhelo de restauración.
Su conocimiento de nuestros corazones no pretende infundir miedo sino guiarnos de regreso al camino de la rectitud. Las historias de Ananías, Zafira y Acán son una advertencia, sí, pero también contienen semillas de esperanza, instándonos a elegir la integridad sobre la ilusión y la confianza sobre el engaño. El concepto del pecado secreto, envuelto en silencio y oculto a los ojos de los demás, es un tema profundo e intrincado que resuena profundamente en las Escrituras. Su presencia teje un tapiz de inquietud e introspección, revelando el costo espiritual, emocional y relacional que ese pecado exige. El peso de la infidelidad, aunque invisible para el mundo, proyecta largas sombras sobre el alma humana, deshaciendo la paz y la conexión para las que fue creada la humanidad. El Salmo de David captura con claridad visceral la agonía de albergar un pecado no confesado. Mientras callaba, mis huesos se consumían en mi gemir todo el día. Salmo 32, 3. Sus palabras evocan una imagen de tormento interior, una erosión implacable tanto del cuerpo como del espíritu que ninguna fachada exterior puede ocultar. Lo sorprendente es cómo esta descripción trasciende lo temporal, sugiriendo un sufrimiento que no es meramente físico sino profundamente espiritual. El silencio de la falta de arrepentimiento se convierte en un rugido ensordecedor en el alma, un recordatorio del alejamiento de la presencia de Dios. La culpa asociada con el pecado secreto es un torturador inquebrantable, sus susurros son tan persistentes como el tic-tac de un reloj. En momentos que deberían estar marcados por la alegría o el triunfo, se entromete como una sombra, socavando la sensación de paz. El engañoso atractivo del ocultamiento promete seguridad, pero ofrece todo lo contrario, una herida supurante que se vuelve más dolorosa con el tiempo. Cuanto más tiempo permanece oculto, más potente se vuelve su control, entrelazándose en cada pensamiento, cada acción y cada relación. Isaías 59, 2 arroja luz sobre el abismo espiritual que crea el pecado secreto. Tus iniquidades te han separado de tu Dios, tus pecados han ocultado de ti su rostro. Esta separación no es simplemente un distanciamiento distante sino una barrera profunda que perturba la intimidad para la cual la humanidad fue diseñada. Dios, en su perfección y santidad, desea cercanía con su creación, pero el pecado erige muros que oscurecen su luz. La imagen del rostro de Dios escondido es sorprendente, sugiere un alejamiento deliberado, un reconocimiento doloroso de que el pecado, cuando no se aborda, bloquea la conexión divina que sostiene la vida misma. Este distanciamiento se extiende más allá del individuo y afecta su relación con los demás. La persona que porta una infidelidad oculta a menudo se vuelve cautelosa, defensiva o distante, a medida que el miedo a exponerse se filtra en sus interacciones. El peso del secreto sofoca la vulnerabilidad, impidiendo que florezcan conexiones auténticas. Las amistades se vuelven tensas, la confianza se erosiona y el tejido comunitario diseñado por Dios comienza a deshilacharse. Incluso la creación misma parece hacerse eco del malestar causado por el pecado oculto. En Génesis, la tierra está maldita por la desobediencia de Adán, produciendo espinas y cardos como símbolo de la armonía rota entre la humanidad y el mundo. De manera similar, el peso del pecado no confesado tiene un efecto dominó, alterando el orden y la paz previstos por Dios. La carga no es solo interna, resuena hacia afuera, impactando el mundo que rodea al individuo. Sin embargo, en medio de este sombrío retrato, se esconde una esperanza paradójica. El dolor de la convicción y el peso de la culpa no son fines en sí mismos sino invitaciones divinas a regresar a Dios. David, en el mismo salmo que lamenta su silencio, proclama también la alegría del perdón, bienaventurado aquel cuyas transgresiones son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos, Salmo 32,1. Este paso de la desesperación a la bendición subraya el poder transformador de la confesión y el arrepentimiento.
El peso del pecado secreto, aunque inmenso, no es inamovible. Es el deseo de Dios eliminarlo, reemplazando el dolor por la alegría y el distanciamiento por la reconciliación. Sin embargo, el camino hacia este lanzamiento está plagado de desafíos. La confesión requiere valentía, la voluntad de confrontar no solo a Dios sino a uno mismo. Exige un reconocimiento de la profundidad de los propios fracasos y una confianza en la misericordia de Dios. Este acto, aunque difícil, es profundamente liberador. Alinea el alma con la verdad, disolviendo las barreras que la separan de la luz divina. Reflexionar sobre estas verdades nos obliga a examinar nuestras propias vidas. ¿Qué cargas llevamos en silencio? ¿Qué secretos hemos permitido que echen raíces y que sus sombras se extiendan por nuestros corazones? La Biblia nos invita a enfrentar estas preguntas no con temor sino con la seguridad de que la gracia de Dios es suficiente. Su deseo no es condenar sino restaurar, reemplazar el pesado yugo del pecado con la ligereza de su amor. Los relatos de las Escrituras hablan no solo del peso del pecado secreto sino de la liberación que se encuentra en el perdón de Dios. Revelan a un Dios que es a la vez justo y misericordioso, que ve las profundidades ocultas del corazón humano y, sin embargo, ofrece redención. La elección está en nosotros, seguir llevando la carga o dejarla a los pies de aquel que ofrece descanso a los cansados. En cada susurro de culpa, cada dolor de separación y cada momento de inquietud, hay una invitación, un llamado a dar un paso hacia la luz, abrazar la verdad y encontrar la libertad en los brazos de Dios. El viaje puede ser difícil, el camino empinado, pero el destino vale la pena, una vida sin cargas, reconciliada con su Creador y llena de la paz que solo Él puede brindar. El misterio del pecado oculto es profundo, pero el misterio mayor es la gracia ilimitada de un Dios que anhela levantarlo. El camino hacia la redención es a la vez profundo y misterioso, un viaje intrincadamente tejido con hilos de justicia divina y misericordia infinita. En las Escrituras, se revela como una invitación sagrada, un llamado del corazón de Dios a regresar, a renunciar a la carga del pecado y a abrazar la plenitud de su gracia. Este camino no está exento de desafíos, ya que exige la confrontación de los fallos más profundos y la entrega del orgullo. Sin embargo, para quienes dan este paso, es un viaje que transforma la oscuridad en luz y la tristeza en alegría. La omnisciencia de Dios es impresionante, porque Él ve todas las cosas, tanto las ocultas como las reveladas. Ningún pecado escapa a su atención y, sin embargo, este conocimiento divino no se ejerce con crueldad o indiferencia. Está atenuado por una misericordia tan profunda que desafía la comprensión humana. Esta es la paradoja de la justicia de Dios, Él es a la vez el juez justo y el redentor compasivo. Las Escrituras dan testimonio de este equilibrio y nos recuerdan que su deseo no es condenar sino restaurar. Considere la historia de David, un hombre conforme al corazón de Dios, que cayó en un pecado grave. Sus acciones, marcadas por la traición, el engaño y el asesinato, podrían haberlo llevado a la desesperación y al alejamiento de Dios. Sin embargo, cuando el profeta Natán lo confrontó, David no endureció su corazón ni se escondió más en su culpa. En cambio, se volvió a Dios con el espíritu quebrantado y pronunció las conmovedoras palabras del Salmo 51, «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva un espíritu firme dentro de mí». Esta súplica, a la vez humilde y desesperada, refleja la esencia del arrepentimiento. No es simplemente un reconocimiento de las malas acciones sino un profundo anhelo de transformación. El arrepentimiento, tal como lo explica la Biblia, es un acto sagrado de rendición. Comienza con humildad, la voluntad de reconocer el pecado de uno y la incapacidad de solucionarlo por sí solo. Esta humildad no es debilidad sino fortaleza, un reconocimiento de la soberanía de Dios y una confianza en su misericordia.
Sigue la confesión, un alivio del alma, donde el peso de la iniquidad oculta queda al descubierto ante el Señor. Es aquí donde el corazón comienza a sanar, porque la confesión no se trata simplemente de exponer el pecado, se trata de recibir gracia. El acto de alejarse del pecado es igualmente vital, porque el arrepentimiento es incompleto sin transformación. Es una decisión consciente de dejar atrás las viejas costumbres y caminar en una vida nueva. Esto requiere firmeza, el compromiso de alinear la voluntad de uno con la de Dios y confiar en su fuerza para vencer la tentación. El viaje puede estar plagado de desafíos, pero la recompensa es incomparable, una relación restaurada con Dios y una paz que sobrepasa la comprensión. La belleza de la misericordia de Dios es que no está limitada por el tiempo ni por la magnitud del pecado. No importa cuán profundamente arraigadas puedan estar las fallas de uno, su perdón siempre está a nuestro alcance. Esta es la esperanza que impregna las Escrituras, que ningún pecado es tan grande que no pueda ser redimido, y que ningún pecador está tan perdido que no pueda ser encontrado. El viaje de redención de David sirve como testimonio de esta verdad. A través de sus salmos, vemos las profundidades de su angustia y las alturas de su restauración. Sus palabras no son solo un reflejo de su experiencia personal, sino una guía para todos los que buscan recorrer el camino de la redención. Nos recuerdan que el arrepentimiento no es un fin sino un comienzo, una puerta de entrada a la sanación, la renovación y la intimidad con Dios. Entrar en este camino es abrazar el misterio de la gracia de Dios. Es confiar en que su justicia no es un arma sino una herramienta de refinamiento que nos transforma en vasos de su amor. Es creer que su misericordia no es una emoción fugaz sino una promesa eterna, extendida a todos los que invocan su nombre. El llamado al arrepentimiento resuena a través de los siglos, invitando a cada alma a regresar al Creador. Es un llamado que trasciende el tiempo, alcanzando las profundidades de la experiencia humana e iluminando el camino de regreso a Dios. Al responder a este llamado, encontramos no solo el perdón sino la restauración de nuestra verdadera identidad como hijos del Altísimo. El camino hacia la redención no es fácil ni complaciente. Requiere coraje, autoexamen y voluntad de cambiar. Sin embargo, para quienes se embarcan en este viaje, la recompensa es inconmensurable. Es la promesa de un corazón puro, un espíritu firme y una vida reconciliada con Dios. En el misterio de la redención reside la esencia del carácter de Dios, un Dios que ve todo pero ama incondicionalmente, que juzga con rectitud pero redime plenamente. Este es el Dios que nos llama al arrepentimiento, no por ira sino por amor, no para castigar sino para restaurar. Y al responder a este llamado, damos un paso hacia la luz, donde abunda su gracia y su misericordia nunca falla. Vivir a la luz de la verdad de Dios es a la vez un llamado y un misterio profundo, un viaje que invita a los creyentes a salir de las sombras y entrar en el brillo de su presencia. Esto no es simplemente un mandamiento sino una invitación a vivir auténticamente, con una integridad que refleje el carácter mismo de Dios. Las Escrituras iluminan este camino, instando a los creyentes a dejar de lado la carga del secreto y el engaño y, en cambio, abrazar una vida de transparencia y verdad. Al hacerlo, el alma queda libre y el corazón encuentra su verdadero hogar en comunión con su Creador. Efesios 5, 8-9 captura este llamado divino con una imagen impactante: vivid como hijos de la luz y descubrid lo que agrada al Señor. El contraste entre la luz y la oscuridad aquí es profundo, porque habla no solo de la visibilidad de las acciones de uno sino también de la condición del corazón. Vivir como hijos de la luz es encarnar una vida honesta, pura y alineada con la voluntad de Dios. Es rechazar el sutil atractivo del compromiso y el engaño, eligiendo en cambio la claridad y la sencillez de la obediencia a Dios.
El viaje hacia este tipo de vida comienza con el reconocimiento de las trampas que el secretismo y el pecado pueden tendernos ante nosotros. El enemigo prospera en la oscuridad, susurrando que la infidelidad oculta es manejable o intrascendente. Sin embargo, como advierte repetidamente la Biblia, esas cosas ocultas aumentan en poder y atan el alma con cadenas invisibles. Caminar en la luz requiere una decisión consciente de exponer estas luchas ocultas, no por vergüenza, sino en búsqueda de la libertad. La confesión es una de las herramientas más poderosas en este proceso, como enfatiza Santiago 5:16, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Este acto de sacar a la luz las propias luchas no es una muestra de debilidad sino de un coraje extraordinario. Es una declaración de que el poder del pecado se rompe cuando se expone a la luz de la verdad. La confesión transforma el secreto en un catalizador para el crecimiento, fomentando una confianza más profunda en la gracia de Dios y un mayor sentido de comunidad entre su pueblo. Hay un misterio sagrado en el acto de la confesión, porque une al confesor con el corazón de Dios. Cuando exponemos nuestros fracasos ante Él, lo hacemos con la seguridad de que su respuesta no es condenación sino compasión. Las Escrituras nos recuerdan una y otra vez que Dios es fiel en perdonar, recibiendo al arrepentido con los brazos abiertos y regocijándose en su regreso. Esta es la naturaleza de la gracia divina, no se gana ni se retiene, se da gratuitamente a quienes lo buscan. La rendición de cuentas es otra piedra angular de vivir en la luz, ya que fomenta una vida de integridad y crecimiento continuo. Cuando los creyentes se rodean de otras personas que comparten su compromiso con la verdad de Dios, crean una red de apoyo y aliento. Esta responsabilidad no se trata de juicio sino de fortalecimiento mutuo, ayudándose unos a otros a caminar fielmente en los caminos del Señor. Es un reflejo vivo del cuerpo de Cristo, donde cada miembro contribuye a la edificación y al bienestar del conjunto. Caminar en la luz exige también una atención diaria a lo que agrada al Señor. Esta no es una tarea pesada sino una búsqueda gozosa, una búsqueda continua de la voluntad de Dios en cada pensamiento, palabra y acción. Vivir de esta manera es cultivar una vida de adoración, donde cada momento se convierte en una ofrenda a Dios. Es una vida marcada por la honestidad, la humildad y un deseo constante de alinearse con el corazón de Dios. La luz de la verdad de Dios no es dura ni implacable, es cálido, iluminador y vivificante. Vivir en esta luz es experimentar la plenitud de su presencia, una realidad que transforma todos los aspectos de la existencia. Disipa el miedo, rompe las cadenas del secreto y las reemplaza con la libertad y la paz que solo Dios puede proporcionar. Sin embargo, este viaje no está exento de desafíos. El atractivo de la oscuridad, con sus falsas promesas de seguridad y control, a menudo tienta a los creyentes a retroceder. El enemigo busca convencernos de que exponernos conducirá al rechazo o la vergüenza. Pero la verdad de la palabra de Dios declara lo contrario, ninguna condenación hay ahora para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Esta seguridad permite a los creyentes dar un paso valiente hacia la luz, sabiendo que son aceptados, no desechados. Vivir en la luz no es un estado estático sino un proceso continuo. Es una elección diaria rechazar la oscuridad y abrazar la verdad, una renovación continua de la mente y el espíritu. Requiere vigilancia, humildad y una profunda confianza en las promesas de Dios. Pero también trae gozo incomparable, porque alinea al creyente con el propósito para el cual fue creado, glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. El llamado a vivir en la luz es, en esencia, un llamado a la intimidad con Dios. Es una invitación a caminar cerca de Él, a conocerlo profundamente y a reflejar su carácter al mundo. A la luz de su verdad, encontramos no solo nuestra redención sino también nuestra verdadera identidad como sus hijos.
Este es el misterio y la belleza de la vida cristiana, un viaje de la oscuridad a la luz, de la separación a la comunión, de la esclavitud a la libertad. A través de la confesión, la rendición de cuentas y una búsqueda firme de la voluntad de Dios, los creyentes están equipados para recorrer este camino. No es un viaje fácil, pero vale la pena, porque conduce a la recompensa máxima, una vida vivida en la plenitud de la presencia de Dios. En esta luz, toda sombra se disipa y el alma encuentra su descanso en el abrazo de aquel que es la luz misma. Hay un profundo misterio en las decisiones que tomamos, una complejidad que se extiende más allá de los límites del tiempo y el espacio. Las decisiones que enfrentamos a diario, ya sean grandes o pequeñas, están intrincadamente ligadas a una narrativa eterna. Debajo de la superficie de cada elección se esconde algo más grande, algo que no siempre se puede ver o comprender en el momento. Sin embargo, hay una verdad que lo trasciende todo, la perspectiva eterna, un punto de vista que lo cambia todo y remodela la forma en que percibimos el pecado, la fidelidad y las obras invisibles de Dios. El atractivo de la infidelidad secreta es poderoso, promete satisfacción a corto plazo y ofrece una sensación de control y escape. Sin embargo, las Escrituras hablan con claridad sobre la ilusión del pecado oculto, revelando su naturaleza transitoria. En los tranquilos rincones del alma, donde la oscuridad busca pasar desapercibida, se esconde una realidad aleccionadora. Hebreos 4:13 proclama esta verdad con implacable claridad: nada en toda la creación está oculto a la vista de Dios. Todo queda descubierto y expuesto ante los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. Esta profunda declaración nos recuerda que no hay rincón de la existencia, ninguna sombra del corazón, que pueda escapar a la mirada de Dios. El mundo puede hacer la vista gorda y podemos convencernos de que nuestros secretos están a salvo, pero nada permanece oculto a quien nos creó. No es solo que Dios ve todo, sino que lo sabe todo, íntima y completamente. Su vista no es como la nuestra, limitada por el tiempo, la perspectiva o las circunstancias. En la eterna expansión de su entendimiento, todas las cosas quedan al descubierto y todo lo oculto sale a la luz de su santidad. La elección de vivir en una infidelidad secreta es, por tanto, miope. Es una decisión tomada dentro de los límites del tiempo, con la mirada fija en lo inmediato, lo temporal y lo fugaz. La satisfacción que proviene del pecado oculto no es más que una sombra pasajera, un placer momentáneo que se desvanece tan pronto como se alcanza. No se puede comparar con las consecuencias duraderas que se extienden mucho más allá del presente. Aunque el pecado puede prometer alivio o escape, solo trae consigo el peso de la culpa, la carga del distanciamiento y el inevitable ajuste de cuentas que surge cuando nos presentamos ante Dios. En el misterio de la existencia humana, es fácil obsesionarse con el ahora, las demandas urgentes de la vida, los momentos fugaces de placer o éxito. Sin embargo, vivir con una perspectiva eterna es reconocer que cada elección, cada acción, repercute en formas que se extienden mucho más allá de lo que el ojo puede ver. Las consecuencias del pecado secreto pueden no ser evidentes de inmediato, pero siempre son ciertas y están entretejidas en la estructura de nuestro destino eterno. Así como no podemos escondernos de la mirada de Dios, no podemos escapar del efecto dominó de nuestras elecciones, que resuena en la eternidad. Sin embargo, vivir con integridad conlleva una promesa contrastante, una que llega hasta los reinos de lo eterno. Caminar fielmente ante Dios, elegir la transparencia y la honestidad, es alinearse con la verdad que perdura más allá del tiempo. Esta vida de fidelidad, aunque a veces difícil y a menudo incomprendida, promete recompensas eternas. No es una vida vivida para obtener ganancias inmediatas o para la aprobación de los hombres, sino que busca el agrado de Dios, quien todo lo ve y lo sabe.
La recompensa por vivir fielmente no siempre es inmediata ni siempre visible en esta vida. Puede que el mundo no reconozca ni honre a quienes eligen la justicia en lugar del ocultamiento, pero Dios ve el corazón. En su perspectiva eterna, Él promete recompensas que trascienden los placeres fugaces de este mundo. Estas recompensas no se miden según estándares terrenales de éxito o logros, sino por la fidelidad al llamado divino, la búsqueda de la santidad y la entrega de uno mismo a su voluntad. Son recompensas eternas, impermeables al tiempo y a las circunstancias, que se almacenan en la presencia de Dios. Hay un misterio en la forma en que Dios opera en el reino eterno. Lo que parece insignificante a los ojos del mundo a menudo tiene un valor inmensurable a sus ojos. Los pequeños actos de fe, las decisiones silenciosas de integridad, los momentos invisibles de arrepentimiento y reconciliación, todo esto lo conoce Él y tiene peso en su reino eterno. Estas recompensas no son simplemente un reconocimiento de las buenas obras, sino un reflejo de la relación entre el Creador y su creación. Son el resultado de caminar en la luz, de elegir la verdad sobre el engaño, de abrazar una vida que agrada a Dios. La realidad de las recompensas eternas contrasta marcadamente con la satisfacción temporal del pecado oculto. El pecado promete un placer momentáneo, un escape fugaz de las cargas de la vida, pero al final deja el alma vacía e inquieta. Distorsiona la verdad y enreda el corazón en el engaño. A la luz de la eternidad, el placer del pecado secreto se revela como lo que realmente es, temporal, vacío y fugaz. No puede satisfacer los anhelos más profundos del alma ni puede proporcionar una paz duradera. Sin embargo, la vida que elige vivir en la luz, que busca alinearse con la voluntad de Dios, conduce a una paz que trasciende la comprensión. Esta paz no es un cese temporal del conflicto, sino un descanso profundo y duradero que fluye de la reconciliación con Dios. Es una paz que permanece incluso en medio de las pruebas y el sufrimiento, porque no depende de las circunstancias sino de la verdad inquebrantable del amor y la fidelidad de Dios. Al mirar la perspectiva eterna, recordamos que nuestras vidas no son momentos aislados en el tiempo. Cada decisión que tomamos, cada acción que realizamos, es parte de una historia mayor, una historia que se desarrolla más allá de lo temporal y hacia lo eterno. Vivir a la luz de esta verdad es ver el mundo como lo ve Dios, a través de ojos que contemplan el panorama completo, desde el principio hasta el final, y todo lo demás. El camino del pecado secreto puede parecer atractivo, pero en última instancia conduce a la destrucción. El camino de la integridad, sin embargo, conduce a la vida, una vida rica, plena y eterna. Y en el misterioso desarrollo del plan de Dios, cada paso fiel que damos nos acerca a la recompensa que nos espera, una recompensa que nunca puede desvanecerse, nunca puede ser robada y nunca puede ser arrebatada. Entonces, la invitación a caminar en la luz, a elegir la verdad sobre el engaño, no es solo un llamado a la rectitud moral, es un llamado a entrar en algo mucho más profundo. Es una invitación a participar en la historia eterna de la redención de Dios, a ser parte de la gran narrativa que se extiende desde el principio de los tiempos hasta su cumplimiento último. Cada elección que hacemos, cada paso que damos con fe, nos alinea más estrechamente con la voluntad divina, acercándonos a la recompensa eterna que espera a quienes caminan en sus caminos. Esta no es una recompensa que pueda medirse según los estándares humanos o valorarse según los deseos fugaces de este mundo. Es una recompensa que trasciende el tiempo, una recompensa que es incorruptible, eterna y resistente a la descomposición. Cuando elegimos vivir en la luz, elegimos no solo un camino de integridad sino una vida alineada con las verdades eternas de Dios. Esta es una vida que encuentra su plenitud no en los placeres temporales de este mundo sino en la presencia eterna del Creador.
Los pecados secretos y ocultos que pueden prometer satisfacción a corto plazo palidecen en comparación con el gozo y la paz que provienen de vivir fielmente ante Dios. Porque en su luz no hay oscuridad y en su verdad no hay engaño. A medida que avanzamos en este viaje, la perspectiva eterna guía nuestros corazones y mentes. Da forma a la forma en que vemos el pecado, la fidelidad y la mano invisible de Dios obrando en nuestras vidas. Se nos recuerda que nuestras decisiones importan, que cada acción, por pequeña que sea, contribuye a la historia eterna que Dios está escribiendo. Y en esta historia, la recompensa por vivir fielmente nunca desaparecerá, porque está anclada en el amor eterno y la fidelidad de Dios, quien todo lo ve. Todo lo sabe y promete recompensar a quienes lo buscan diligentemente. La elección está ante nosotros, vivir en la luz o escondernos en las sombras. El atractivo del pecado oculto puede parecer fuerte, pero solo a través de la transparencia, la integridad y la fidelidad podremos experimentar verdaderamente la paz, el gozo y las recompensas eternas que Dios ha prometido. Al elegir caminar en la luz, entramos en la plenitud del plan de Dios, un plan que conduce a la vida eterna, a la vida abundante y a la vida llena de la presencia de aquel que nos llama a sí mismo. El mensaje es claro, no existe un acto oculto ante Dios. Su conocimiento es completo, su justicia segura y su misericordia ilimitada. Si bien el peso de la infidelidad puede parecer abrumador, la invitación al arrepentimiento siempre está abierta. Dios no busca exponer los secretos a la vergüenza, sino sanar, restaurar y acercar a sus hijos a Él. Que esto sea un llamado a la reflexión. ¿Hay rincones ocultos en tu vida que necesitan salir a la luz? El amor de Dios espera a quienes eligen la transparencia y la fidelidad. Porque al final nada queda oculto, pero en su gracia todo puede ser redimido.